El fin del exprópiese ya comenzó. Halliburton y el rastro de los millones del petróleo venezolano. Vacío legal golpea a los damnificados por los terremotos. Se acabó la era de los mismos políticos, la transición también sacude a los partidos. Les contamos. Amigos, bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Hoy es miércoles 29 de julio de 2026. Contexto y análisis para empezar el día bien informados. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de devolver los activos a Halliburton y autorizar el reinicio de sus operaciones petroleras en Venezuela revive uno de los capítulos más controvertidos del chavismo, las expropiaciones. Lo que durante años fue presentado como un emblema de la revolución, hoy surge como uno de los principales desafíos para recuperar la confianza y atraer inversión extranjera. Los detalles con Juliana Palmar. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese, expropiese. Fallo del Tribunal Supremo de Justicia ordena devolver a Halliburton los bienes muebles e inmuebles embargados y autoriza el reinicio de sus operaciones bajo supervisión judicial. La decisión representa uno de los gestos más claros de restitución de activos a una empresa extranjera desde el inicio de la política de expropiaciones impulsada por Hugo Chávez. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. El fallo responde a un litigio de carácter laboral relacionado con bienes de la empresa y ordena la restitución de activos que permanecían bajo el control del Estado. En 2020 cesó sus operaciones en el país tras el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos. Por ello, el caso combina un conflicto judicial de naturaleza laboral con el impacto de las expropiaciones y la posterior salida de la empresa del mercado venezolano. Para ese entonces ya la situación se le había vuelto muy complicada y Halliburton liquidó a sus trabajadores. Pero en los libros de su contabilidad solamente estaba la porción en bolívares. Entonces, obviamente, muchos trabajadores hicieron reclamos por aquella porción que ellos recibían en dólares en efectivo por las bonificaciones que recurrentemente operaban y que no fueron consideradas a la hora de la liquidación. Muchas sentencias de esos fueron favorables a los trabajadores y el regreso de Halliburton al país implicaría reactivar, retomar en caso de los trabajadores ese reclamo. El caso Halliburton también plantea una pregunta de fondo. ¿Puede Venezuela atraer nuevas inversiones sin revisar el legado de las expropiaciones? Durante años, la incertidumbre sobre la propiedad privada fue uno de los principales factores que alejaron a empresas nacionales y extranjeras. Sin duda que la decisión del TCJ sobre Halliburton responde a un cambio drástico en la política del Estado, pero por presión justamente por lo que ocurrió el 3 de enero, donde el tutelaje, el interés que tiene Estados Unidos sobre la actividad petrolera tiene mucho peso. Esto responde sin duda que esta devolución es una solución muy pragmática. Hay la necesidad técnica y financiera de incrementar la producción petrolera. Y Halliburton es una de esas corporaciones que son muy importantes en esta materia. La devolución de activos a Halliburton también envía un mensaje al mercado. Para recuperar la inversión extranjera, no basta con flexibilizar las sanciones al sector petrolero. También es necesario reconstruir la confianza en el respeto a la propiedad privada. Elementos que desde el 3 de enero son claves para que Estados Unidos traiga empresas al país y con la garantía de la seguridad jurídica. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Información también se construye con su participación, así que vamos a interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible de lunes a viernes
en todas nuestras plataformas digitales. La administración de Delcy Rodríguez ha decidido devolverle los activos a la empresa petrolera Halliburton, pero ¿puede Venezuela recuperar la confianza de los inversionistas sin revisar el legado de las expropiaciones? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. Mientras las refinerías se apagaban y los hospitales colapsaban, el entorno familiar de Nicolás Maduro y sus operadores financieros presuntamente vaciaban las arcas petroleras de la nación con total impunidad. Así lo revela un nuevo informe de Transparencia Venezuela. Juan Gutiérrez Gamba nos cuenta más. Durante años, el petróleo venezolano fue la principal fuente de ingresos del país. Sin embargo, una investigación de Transparencia Venezuela sostiene que parte de esa riqueza habría terminado en manos de una red de intermediarios y empresas de papel que comercializó millones de barriles de crudo en medio de las sanciones internacionales. Entre los nombres que aparecen en la investigación figura el de Carlos Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores y exfuncionario de PDVSA. El informe, elaborado con organizaciones periodísticas internacionales y basado en documentos internos de PDVSA, señala que 3 empresas registradas en Asia exportaron cerca de 47 millones de barriles de petróleo entre mayo y septiembre de 2025, por unos 2.600 millones de dólares. También documenta envíos de crudo y combustibles a Cuba en ese periodo y sostiene que parte de las operaciones usó estructuras para sortear sanciones. Uno de los aspectos que más llama la atención es el relacionado con Cuba. Según la investigación, durante la crisis energética que enfrentaba la isla, se enviaron varios cargamentos de petróleo y combustibles venezolanos. Sin embargo, los investigadores afirman que el destino final de parte de esos cargamentos no pudo establecerse con claridad. Para Transparencia Venezuela, el caso refleja la opacidad que caracterizó buena parte de la comercialización petrolera durante los años de sanciones. El petróleo sigue siendo el principal activo económico de Venezuela. Por eso, más allá de las cifras y los nombres que aparecen en esta investigación, el debate también apunta a cómo se administraron miles de millones de dólares en exportaciones realizadas durante los años de sanciones y qué mecanismos de control deberían fortalecerse para garantizar mayor transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos públicos. Los terremotos del pasado 24 de junio no solo sepultaron vidas, viviendas y comercios, también dejaron a cientos de personas sin su principal fuente de ingresos, enfrentando además un vacío legal que les impide recuperarse económicamente. María José Prado con el reporte. Las imágenes de edificios colapsados y familias desplazadas han marcado la emergencia en La Guaira, pero entre los afectados hay otro grupo del que poco se habla: trabajadores que no perdieron sus viviendas, pero sí el lugar donde obtenían su sustento, comercios destruidos, restaurantes cerrados y pequeñas empresas que aún no reabren dejaron a cientos de personas sin empleo y con pocas alternativas para salir adelante. Entre las causas de terminación de la relación de trabajo hay un supuesto que es muy poco utilizado, que el 76 dice por despido, retiro voluntario común o causa ajena a la voluntad de las partes. En este caso, ni el empleador quiere acabar con el contrato, ni el empleado quiere acabar con el contrato, pero la causa ajena a la voluntad de ambos hace que sea inviable el sostenimiento del contrato. Entonces, se pagaría solo las indemnizaciones que se corresponden al despido, al retiro justificado. La Ley Orgánica del Trabajo establece en sus artículos 71, 72 y 73 la suspensión de la relación laboral por caso fortuito o de fuerza mayor. Sin embargo, cuando un negocio deja de existir porque fue destruido por un desastre natural, la normativa no establece un subsidio de desempleo ni un régimen especial que garantice ingresos mientras esas personas logran reincorporarse al mercado laboral. Para muchos, la única opción ha sido salir cada día a buscar cualquier oportunidad de trabajo. Pero ¿qué ocurre en estos casos? Muchas de esas empresas pudieran haber quedado sin capital, haber quedado sin bienes, sin nada con qué responder. Razón por la que puede ser bastante difícil el cobro. Lo que puede ocurrir en muchas de estas situaciones es que las empresas hagan una declaratoria de quiebra, porque no hay que pensar que la deuda o las acreencias que pueden tener no son solo acreencias laborales, sino pueden tener acreencias de otro tipo, de impuestos, servicios, materia prima, mercancía. Entonces, a la hora de que ese tipo de cosas ocurren, entonces se puede generar una quiebra.
Aunque la legislación no prevé una protección específica para estos casos, las autoridades han anunciado medidas para impulsar la recuperación económica. El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, entregó 300 financiamientos para pequeños comerciantes y mujeres emprendedoras destinados a reponer inventarios, rehabilitar locales y reactivar negocios afectados por los sismos. Además, el gobierno informó que otorgará pagos mensuales durante 6 meses a los damnificados, subsidios para la reubicación de familias y mantiene un censo de emprendedores para canalizar nuevas ayudas. Sin embargo, para muchos trabajadores que hoy recorren las calles buscando empleo, el mayor reto sigue siendo recuperar una fuente de ingresos para no depender de la asistencia estatal. La nueva etapa política de Venezuela podría marcar el final de toda una generación de dirigentes. Mientras avanza la transición, los partidos enfrentan la presión de renovarse para volver a conectar con todo un país que ha cambiado profundamente. Quique Frías nos amplía esta información. La transición en Venezuela y la también esperada reinstitucionalización no solo examinan al Estado controlado por el chavismo, sino también a quienes aspiran a conducir al país en un futuro. Varias organizaciones opositoras, intervenidas y arrebatadas de sus autoridades vía Tribunal Supremo de Justicia en el pasado, podrían regresar a sus liderazgos y bases, pero en el actual momento que atraviesa la nación también podría ser la ocasión para entregar la antorcha a otra generación. Las caras nuevas no significa veinteañeros o treintañeros, porque la crisis que vive Venezuela no es para ser resuelta por gente que no tenga la experticia, la experiencia, la capacidad, la preparación, el nivel intelectual, la capacidad formativa, y eso se llama experiencia. Así que aquí tenemos que hacer una simbiosis generacional donde los mejores ciudadanos, los más capacitados, puedan asumir los puestos de dirección política. En el mismo contexto en que se pide una reinstitucionalización, también se habla de refrescar liderazgos, cabecillas, métodos y objetivos. Una nueva etapa exige un nuevo lenguaje y comprensión de la realidad, volver a conectar con una generación agotada por la crisis. Una de las cosas que se están solicitando justamente es el reconocimiento de algunos partidos políticos que fueron ilegalizados, pero de allí la importancia que vayamos previamente a un proceso de escogencia de nuevos rectores, de la modificación de las leyes electorales. En fin, hay que hacer un trabajo institucional muy importante. El desgaste de los partidos comenzó antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, pero fue este quien terminó dinamitando tras años de desgaste este sistema. A finales de los 80 y mediados de los 90 ya la población venezolana está divorciada de la política ante el hedor de corrupción que se desprendía de las instituciones. El tema del envejecimiento del liderazgo ocurre de parte y parte. Tanto la dirección del oficialismo envejeció como lo hizo la oposición venezolana. Entonces hay que también hacerle ver a la gente, hablarle con mucha claridad, que muchas de las cosas que nos trajeron a donde estamos fue el tema del manejo de la antipolítica. Sin partidos renovados, la transición puede quedarse sin músculo político. Venezuela no solo necesita recuperar instituciones, necesita organizaciones capaces de volver a representar al país. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Continuamos con nuestra cápsula informativa Impacto en 60 segundos. 2 noticias en tiempo récord. Estados Unidos se queda con el primer cobro petrolero de Venezuela. Chevron, Repsol, Maurel, Prom y Eni deberán cancelar al Departamento del Tesoro el nuevo impuesto integrado de hidrocarburos como condición para mantener las licencias que les permiten operar en el país, según explicó el periodista y consultor petrolero Andrés Rojas Jiménez, editor de Petroguía. El esquema establece el pago de una regalía entre 20 y 33,3%, un impuesto sobre la renta del 50% de las actividades petroleras y una contribución adicional que eleva la carga fiscal efectiva hasta aproximadamente 54%. En el caso de los proyectos de gas natural, se aplicará el régimen previsto en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos. Con este mecanismo, Washington recauda directamente una parte de los ingresos generados por la producción de crudo, mientras el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez deja de percibir de forma inmediata esos recursos. Hasta este momento, ninguna de las partes ha informado de manera oficial cuánto se ha recaudado desde enero en ingresos por el oro negro de Venezuela. La alianza Venezuela-Irán entra en crisis. La administración de Delcy Rodríguez entregó este martes una nota de protesta oficial a la República Islámica en respuesta a las declaraciones del canciller iraní Abbas Araghchi,
quien afirmó que esto no es Venezuela, donde toman a una persona y todos los demás se asustan y retroceden, al comparar la presión de Estados Unidos sobre ambos países. Caracas calificó esas expresiones como despectivas e impropias. La Cancillería rechazó cualquier comparación que menoscabe la soberanía del país y reiteró que la relación bilateral debe sustentarse en el respeto mutuo. La controversia marca un inusual episodio de tensión diplomática entre dos gobiernos que durante años mantuvieron una estrecha alianza política, estratégica y energética. Muchísimas gracias por su confianza y su sintonía. Para más, visiten impactovenezuela.com y @impactove en redes sociales. Suscríbanse y activen las notificaciones en el canal de YouTube. Que tengan un excelente día, bendiciones para todos, nos vemos mañana.